y las complicaciones igual de la forma que es el poliocarcinoma, ¿no? Que es lo más grave de la parte de cáncer. Bueno, la mayoría de visto sabe un poquito la definición que es un aborto, ¿no? Normalmente el aborto que es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no? Y según producto de gestación un peso menor a 500 gramos, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ver, ¿no?, clasificaciones diferentes del aborto. Obviamente antes veíamos una definición, una clasificación, pero ahora lo que más definimos es la forma clínica que vamos a encontrar del aborto, ¿no? Y según es una clasificación que vamos a encontrar, como ven, según la interpretación, que puede ser espontáneo, provocado, o muchas veces, como ven, según el tiempo, puede ser precoz o también tardío, ¿no? Dependiendo de las semanas de gestación que vamos a tener. Causas, muchas causas que tenemos, como ven, el aborto espontáneo, ¿no? Muchas veces vemos cromosómicas, problemas placentarios, genitales, infecciones, traumas, ¿no? Problemas cervicales, muchas veces hay hipertensión cervical, muchas veces problemas robóticos, ¿no? Algunas enfermedades crónicas y también el abuso de algunas productos o, como dice, drogas o alcohol, ¿ya? Pero las más comunes que siempre vamos a ver son las infecciosas, traumas y también la parte de la insuficiencia cervical, que es más común que estamos tratando ahora en estos últimos tiempos. Como ven, vamos a definir una por una, entre ellas, como dijimos, causas celulares. Mayormente vamos a ver que desarrollo primario normal. Entre las maternas, como ven, tenemos muchas de las patologías como enfermedades como sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis. Y en realidad aquí un poquito quiero tomar lo que es la toxoplasmosis. En la mayoría de los casos, ustedes cuando saben como médicos generales, hay una patología que es la toxoplasmosis, que es una enfermedad viral, que mayormente la causa es animal del gatito, ¿no? Pero en todos los controles que van y vienen muchas veces de referencia, todo el mundo tiene la toxoplasmosis, pero la toxoplasmosis son dos diferentes tipos de laboratorio. Tenemos el IG y el IgM, y la mayoría que hace solamente manda toxoplasmosis, y la toxoplasmosis es el IgG. Puede tener valores hasta 1000, 2000, no va a afectar porque es algo que ya tiene la paciente, es algo que es anteriormente. Pero nadie le pide una IgM, y la IgM es una enfermedad reciente. Y si no la tratamos a tiempo, es la mayor causa de los abortos espontáneos, o muchas veces malformación. Entonces no se olviden cuando estén alguna vez con pacientes o bien, aunque lo vayan a referir a un especialista, háganlo, porque el tratamiento es oportuno. Si no lo hacemos oportuno, tiene muchas complicaciones. El tratamiento es un poco difícil de tratarlo acá, porque el medicamento cuesta que llegue, mayormente más lo encontramos afuera. Y como cuesta, y es a veces muy costoso, la mayoría de las personas no lo hacen. Y si lo damos pasar, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener complicaciones después. Entonces, quería tomar un poquito de pie en eso, ¿no? De las enfermedades maternas por la toxoplasmosis. Tenemos enfermedades de Chagas, también infecciones genitales, malformaciones uterinas, ¿no? Iniquia, ¿no? Que puede haber problemas de aborto recurrentes, reiterativos. Malformaciones uterinas tenemos como ser el útero directo. A veces hay también septos a nivel del útero que pueden causar, ¿no? Y las incompetencias cervicales, que es muy común últimamente. Por eso son los abortos recurrentes reiterativos, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuál es el tratamiento con la incompetencia cervical, pero es una de las causas últimamente de los abortos espontáneos y muy recurrentes. Como funcionales tenemos enfermedades, ¿no?, endocrinas, como diabetes, muchas veces enfermedades autoplásticas, placentarias, que nos van a causar este problema. Inmunológicas, autoinmunes, muchas veces no sabemos la causa, pero sí también son de menor importancia. Psicológicas, muchas veces traumas mentales, estrés, ¿no?, que pueden pensar que causa una alteración igual a la otra. Y sobre todo causas tóxicas, ¿no? Muchas veces a veces inhalación de drogas metales que no debemos utilizar, o en la mayoría de los casos las carencias nutricionales que muchas veces tenemos. Traumáticas, la mayoría ya sea por un accidente, golpes, ¿no? O muchas veces por algún objetivo puntual o penetrante.
¿no? Y como siempre le digo, las drogas ilícitas, alcohol, tabaco, cafeína, que puede causar estos tipos de aborto espontáneo. Ahora, me gusta ver un poquito más sobre este perfil. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir las causas que puede haber en esto, que es la práctica de un aborto que puede llegar muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces definimos solo causas regulares, maternas, inmunológicas, pero también tenemos que ver cuáles son las causas que pueden llevar a un aborto. Como hay abortos normales, también hay abortos provocados, ¿no? Si bien en la primera parte podemos ver, aunque no decíamos una parte psicológica, lo que es una forma de si vive o convive una pareja, puede llegar a causa de un aborto, ¿no? Estamos hablando de la parte de interés psicológico. Si una mujer está soltera, también no tiene el apoyo, puede llegar también a que pueda recurrir a un aborto. Falta de matriz es un producto de los anticonceptivos muchas veces, ¿no? O las causas que son en la mayoría en el primer trimestre que va a causar. Factores económicos igual es muy importante. Hay lugares donde se maneja, como por decir, tipo ONG o lugares donde trabajan, y la mayoría llega a esas zonas por falta económico o poder mantener un embarazo más, o a veces pacientes que son múltiples solas, solteras, y puede llegar a eso. Abandono al esposo, hijos no deseados, ¿no? Y la mayoría de la edad también, de los 15 y 25 años de edad, que son a veces adolescentes, ¿no? Y sobre todo la multiparidad que puede causar, ¿no? Entonces, después de un primer aborto, ¿puedo repetirse otra vez? Sí, en la mayoría de los casos tenemos casi ya un 50% y las diferentes causas la ven ahí, aunque también otros tipos, ¿no?, que vimos anteriormente. Ahora, les dije que había una clasificación que la mayoría lo maneja como clasificación, pero ahora, ¿cómo tenemos que manejarlo? Como las formas clínicas del aborto. ¿Y cuáles son las formas clínicas? Amenaza de aborto, que es la primera causa que podemos ver, ¿no? Lo primero, para poder determinar eso, tenemos que confirmar si hay un embarazo o no. Y debemos determinar si la hemorragia genital, ya sea leve o las contracciones sean características del embarazo, ¿no? Para ver eso, debemos ver un pronóstico o un mal pronóstico. Si un buen pronóstico, vamos a ver movimiento fetal, la actividad cardíaca, muchas veces en ecografía una visualización del saco uterino, ¿no? Y si es un mal pronóstico, podemos encontrar tal vez el primer control laboratorial ecográfico, ausencia de movimientos fetales, puede haber un hematoma retroplacentario, o la mayoría que vemos en las amenazas son los famosos desprendimientos placentarios, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros vamos a determinar el porcentaje para ver si es viable o no tener un embarazo. Ese que podamos dar medicación para tratar el individuo, podemos llegar también a que tenemos un aborto espontáneo. Vemos ahí también que podemos encontrar el aborto inminente y el aborto diferido, que seguimos con la forma clínica del aborto. Un aborto inminente muchas veces puede ser porque a pesar de los síntomas que tenía, dolor, contracciones y el caso sangrado, pueden aumentar. Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una dilatación del cuello, que quiere decir que va a haber modificaciones cervicales en estos pacientes. Va a empezar con un pequeño sangrado, puede haber cólicos, puede haber dolor lumbar y mayormente puede aumentar el sangrado, y nosotros al revisar a esa paciente vamos a encontrar modificaciones cervicales. Y en ese dato podemos ver que sea un aborto inminente. Pese a lo que pueda recibir tocolíticos, inhibidores, antiespasmódicos, entonces si hay una dilatación o modificaciones cervicales, vamos a terminar muchas veces en un aborto inminente. Quiere decir que no podemos detener pese a toda la medicación que reciba la paciente. Otro es el aborto diferido. Mayormente, ¿qué vamos a encontrar? Un saco gestacional, o como mayormente se dice, un huevo retenido, ¿no? En una ecografía es el mejor diagnóstico que vamos a encontrar, y el diagnóstico lo vamos a hacer normalmente antes de las 24 horas o obviamente posterior a las 24 horas, dependiendo si
este aborto diferido pasa más tiempo, muchas veces esa comunicacional va a estar un poco distorsionado, puede estar alargado, o muchas veces también puede ocurrir que haya un pequeño desprendimiento, un sangrado y vaya expulsándolo también. Otra de la clasificación tenemos el aborto en curso. El aborto en curso mayormente, ¿qué ocurre? Hay un sangrado más excesivo, ¿no? Va a haber modificaciones cervicales, ¿no? Y en la mayoría de los casos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber igual una pérdida de la bolsa o líquido, ¿no? Entonces en ese momento ya es un aborto en curso. Quiere decir que ya está muchas veces en un periodo expulsivo, por eso. Y el aborto incompleto es cuando ya nosotros tenemos partes o restos que han quedado y no se han expulsado por completo, ¿no? El útero muchas veces puede retraerse, el cervix se mantiene dilatado y como ven, la hemorragia puede ser continua, confusa o va a aumentar. Y la otra forma clínica es el aborto completo, que quiere decir que expulsa completamente, ¿no? Poco a poco va a ir evolucionando el útero, va a parar el sangrado y muchas veces no necesita hacer ningún tratamiento, como un aborto incompleto, tal vez hacer un ligrado, hacer un ameo, que es una aspiración uterina. Y en cambio el aborto completo, por sí solo va a ceder y no va a tener ninguna complicación. En cambio el aborto incompleto, si no tratamos, no damos medicación, puede haber una complicación por esos mismos efectos. Y si hay complicaciones, ¿qué va a ocurrir? Muchas veces vamos a encontrar los abortos infectados, ¿no? Y en eso vamos a encontrar cervicitis, endometritis, parametritis, cervicitis, en la mayoría de los casos por restos placentarios de bebé. Entonces, un aborto incompleto mayormente se da por un aborto incompleto que no ha sido tratado, ¿no? Va a tener muchas veces malestar general, puede tener fiebre, puede haber hemorragia y muchas veces, como ven ahí dice, puede haber un flujo y puede hacerse efectivo. Y la mayoría, si se vuelve achocolatado, vamos a tratar como una endometritis. Y en la mayoría de los casos, la paciente va a tener malestar general, ¿no? Como ve, va a haber dolor, ¿no? Muchas veces a la movilización del útero y también va a tener dolor en bajo vientre, ¿no? En la mayoría de los casos, también tenemos el aborto habitual, que son más de 3 abortos espontáneos sucesivos, independiente de la causa, ¿no? Uno es el aborto habitual y el otro puede ser el aborto repetitivo o reiterativo. Uno es por la misma causa y otro puede ser por diferentes causas y espontáneamente sucesivo y no. En la mayoría, antes que pasemos un poquito a estos diagnósticos diferenciales, como ven, podemos ver como mole antiforme, porque igual es sangrado excesivo, solo que la mora es diferente, la sintomatología y los síntomas, ¿no? Puede embarazo ectópico, que muchas veces también hay un sangrado escaso, pero también hay un sangrado interno, ¿no? En la parte interior. Como hemos podido ver. Una enfermedad de Brenner, que muchas veces más se trata de personas más jóvenes que hay un sangrado excesivo irregular, como una hemorragia uterina normal, ¿no? Vemos aquí una por una de la clasificación, cómo vamos a tratar una amenaza de aborto. En la mayoría de los casos del aborto, como en un principio, podemos usar un inhibidor. La mayoría que vamos a ver acá es lo que van a encontrar a veces en los hospitales. Lo que más encontramos en los hospitales es indometacina. O muchas veces encontramos un antiespasmódico, que es la iosina, ¿no? O metilbromura de iosina, que eso se trata de una paciente. Dependiendo si es que va a ser el tratamiento ambulatorio o si va a ser un tratamiento para internar. Entonces, ¿cómo debemos ver y verificar las causas? Si no hay modificaciones cervicales, una paciente que puede tratarse ambulatoriamente, solamente con otro inhibidor y antiespasmódico, ¿no? Ahora, en el caso que sea una paciente que tenga un poquito de modificaciones cervicales y un sangrado aumentado, la mayoría de los casos es internar. Y en ese caso, en vez de dar una indometacina, tenemos que usar tal vez medicamentos endovenosos y el reposo absoluto, ¿no? Caso contrario, que no podamos detener en estos casos que tenemos que hacer y nos convierte en un aborto inevitable, ahí nos indica oxitocina. En la mayoría de los casos, la aborto inevitable va a expulsar por sí solo, pero otras veces
es ideal usar también oxitocina para ayudar a la contracción y eliminación y posteriormente hacer una limpieza, ¿no? Y hacer un legrado o una aspiración o el ameo que lo conoce. Ahora, en el caso de un aborto retenido o como decimos, útero, muerto retenido en útero, hay que hacer una maduración cervical. ¿Qué significa? Usamos el famoso misoprostol. El uso del misoprostol es dependiendo de las semanas de gestaciones o las semanas que tiene el paciente, ¿no? Muchas veces, menor a 2 semanas, hacemos el famoso ameo, que es la violación manual intrauterina. Y mayor a 12 semanas, lo que utilizamos es el legrado que hacemos con la legra fertilizada, ¿no? Previo a una expulsión de productos, ¿no? Por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces la dilatación va a ser mayor a una cánula de 12 que tenemos, entonces no vamos a poder hacer la aspiración, ¿no? Y también, ¿no?, los abortos incompletos lo ideal que hay que hacer. Ahora, en el caso que hayan recto, no lo hemos tratado y quede como un aborto incompleto, primero hacer una terapia, ¿no? Vemos ahí que es un poquito agresivo, amica, cefalosporina, ¿no? Y un cultivo, dice, posterior a la terapia. Entonces, en pacientes que son abortos infectados, la mayoría de los casos es que tenemos que solicitar un buen examen, ¿no?, laboratorio, como ser un hemograma, ver si no hay una leucocitosis. Muchas veces el paciente que ha sangrado bastante puede tener una anemia en la posición, ya sea de hierro, tal vez sangre, que a veces nos llega pacientes con hemoglobina 4, 5, ustedes no lo creen, y una leucocitosis de 15, 20, 1000, y nosotros estamos pensando que ya nos hemos infectado, posiblemente hacer una sepsis, porque el infectado puede una sepsis, y la sepsis ya es diferente de tratar, y muchas veces esa paciente se muere. Causa, ya sea espontáneo, ya sea provocado, o independiente de la causa que haya sido, y esos pacientes no llegan a los hospitales a ser tratados. Peor si es una paciente que se haya provocado, difícil que llegue. Piensa que cuando para el sangrado ya solucionó todo con muchas veces medicaciones que se tomó, y no es así, ¿no? Pero igual hay que tratarlo. Entonces, si la paciente tiene una leucocitosis, tiene una anemia o tiene signos tal vez de sepsis, hay que internarla y tratarla, ¿no? Aquí vemos amicacina, es un antibiótico muy agresivo, pero a veces es necesario porque si iniciamos con amoxicilina o empezamos con cefotaxima, a veces no nos va a hacer efecto. Entonces, en estas pacientes lo ideal es antibiótico terapia por lo menos 12 horas en el caso que hubiera un cultivo o en caso que hiciéramos un laboratorio de una ecografía y vemos recto, primero antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque para entrar a hacer una limpieza, ese tejido está friable y podemos dañar. Entonces, antibiótico terapia, podemos poner oxitocina y posteriormente hacer una limpieza, un ameo o un degrado, cultivar, como dice ahí, y ver el tipo de causa o bacteria que nos puede causar, mientras recibe antibiótico terapia, ¿no? Es una paciente que no se va a quedar como los anteriores procedimientos ambulatorios, se tiene que quedar internado mucho más tiempo, ¿no? Y ver la causa. Muchas veces podemos saber si fue tal vez una provocado, otro inmunológico, no sabemos, o en la mayoría de los casos, como le dije, el famoso incompetencia cervical, que es la causa más común de pérdidas en los abortos recurrentes. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento es diferente, ¿no? Un centraje cervical, tratar de que antes de las 12 hasta las 16 semanas, antes que tú das una pérdida, ¿no? Este es el tratamiento en caso de una incompetencia cervical, se llama el centraje cervical. Esto se puede hacer pacientes con anestesia raquídea, estando con un embarazo, mayormente entre las 12 y 16 semanas, lo que se realiza posteriormente no se puede porque la mayoría no llega tal vez a ese embarazo. ¿Qué se hace? Cerrar esa parte, lo que está dilatado, para que pueda llegar a un embarazo externo. Caso contrario, si no todo el tiempo va a ser recurrente, reiterativo y va a tener que una de las causas, ¿no? Y la otra causa que puede ser de un aborto infectado, una sepsis, lo más grave es el famoso síndrome del motor, que en la mayoría de los
casos pacientes que llegan con este síndrome, entran en terapia y muchas veces mueren por COVID, ¿no? Es una enfermedad muy grave, como dice ahí, si ven, afortunadamente poco frecuente. ¿Por qué? Porque en la medida que podemos tratarla y ser más agresivos con el tratamiento de antibióticos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Muchas veces se frecuenta la interrupción brusca, torrente sanguíneo, ¿no? Y el causante de todo esto es el famoso Clostridium perfringens, que nos va a causar muchas veces hemólisis, isquemia, la particularidad histérica, taquicárdica, hipotensa, ¿no? Y muchas veces con síndrome de shock. Entonces, lo ideal que es, ¿no? A veces necesita transfusiones, a veces necesita problemas, puede atacar la parte renal, necesitamos puede haber una necrosis aguda, tubular, insuficiencia renal aguda, y en estos casos esta paciente que no la tratamos a tiempo se nos muere. La mayoría de los casos llegan con una sepsis por un aborto provocado. ¿Por qué? Porque no hicieron una limpieza, porque piensan que ya eliminaron todo y no trataron a tiempo. Entonces, esto es lo más grave de un aborto infectado o completo de una sepsis. Pero, como se dice, si la tratamos a tiempo, podemos salvar. De los casos que siempre hemos visto, pocos han llegado a sobrevivir. Y son muy raros, como dicen. ¿Cuál es la etiología? Puede ser muchas veces aguda, es muy poco frecuente y mucha alta tasa de mortalidad, ¿no? La etiología, el famoso Clostridium perfringens, ¿no? Y la mayoría post-aborto, pero en la mayoría de los casos nos va a dar por la mayoría no lo provocado, ¿no? Que no sabemos tratarla o piensan que nunca van a quedar restos posterior a un aborto provocado. Síntomas graves, en la mayoría de los casos, una pequeña infección, leve dolor, puede haber fiebre, puede haber aumento de sangrado, en la mayoría de los casos puede también haber un sangrado achocolatado, ¿no? Y la paciente va a empezar con escalofrío, taquicardia, empieza con voluguria, va a haber la función renal afectarse y muchas veces esta paciente no sobrevive. Entra en un shock y la mayoría muere por la toxicidad de Clostridium perfringens porque es vía hemática. El tratamiento, como le digo, es agresivo. Podemos usar gentamicina, penicilina y muchas veces la mayoría ha llegado a usar lo más alto que podemos usar, meropenem, imipenem, que pese a eso tal vez no sobrevive. Entonces, a veces, antes que hacíamos, muchos pacientes con infecciones usábamos ampicilina. Después poco a poco la ampicilina no hizo efecto. Empezamos a usar gentamicina. Y muchas veces ahora usamos amikacina. Usamos meropenem, imipenem, en la mayoría de los casos, pacientes graves que ya con sepsis, directo usan imipenem. Y saben que imipenem y meropenem es lo último que tenemos. Entonces, hacer clindamicina, que es muy bueno ahora, ¿no? Pero como amikacina, clindamicina o clorfenicol muchas veces pero simplemente tenemos que tener un cultivo y un kilogramo para saber, ¿no? La causa. Y si nos sale, como dice el Clostridium perfringens, estamos corroborando el diagnóstico que vamos a hacer. Pero la sintomatología no se olvide, ya sea una sepsis. Paciente séptico siempre llega histérico, hipotenso, taquicárdico, ¿no? Puede estar anémico, puede tener laboratorio de leucocitosis, puede estar anúrica, puede estar insuficiencia renal aguda, entonces les va a dar las pautas para eso, ¿no? Sudorosa, fiebre, entonces no se olvide de una sepsis. Muy bien, pasemos al otro. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico, como todos saben, es un embarazo que se puede decir anidación o desarrollo de un huevo fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces estamos diciendo que en la mayoría de los casos, si una paciente llega con síntomas de embarazo, retraso o amenorrea, tiene un TPAC positivo, le hacen una ecografía y no encuentra ningún saco gestacional en cavidad, debemos pensar que es un embarazo ectópico. Pero también tenemos que determinar las semanas de gestación. Una paciente con un embarazo incipiente de 4 o 5 semanas no podemos pensar en un ectópico, ¿no? Mayormente 7 o 8 semanas, donde mayormente un embarazo ectópico
implantaciones de la trompa es donde va a haber la ruptura, ¿no? ¿Y cuáles son las variedades de implantación? Tubárica, tubovárica, ovárica, abdominal muy rara vez, intralamentoria muy rara vez, pero cervical es más común. Y a medida que son más sangrantes terminamos en histerectomía en la clase cervical. El 95% es tubárica, donde obviamente lo encontramos nosotros, ¿no? Lo cual puede ser mucha intersticial ísmica ampollar o, como dice ahí, un fundíbulo, ¿no? Que es a nivel de ampolla del fundíbulo. ¿Cuál es la causa? La mayoría de las causas que vamos a encontrar, las más frecuentes, son las infecciones recurrentes y reiterativas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una obstrucción de la luz del conducto de la trompa. Y eso es lo que va a causar la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber una salpingitis, que es una inflamación, ¿no?, de las trompas, ¿no? Una causa endometritis también puede causar por una parte recurrente, ¿no? Y muchas veces también cirugías que puede haber adherencias, como la endometriosis, que es una de las causas que puede haber también obstrucción, puede causar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre que al general el aborto tubovárico, ruptura de trompa grávida, en el primer se implanta en la parte del huevo o constituye también un embarazo abdominal secundario, puede causar también. Y el segundo caso que se produce hemorragia interna, mayormente puede ser por una anemia, o algo crónico. Entonces, lo que tenemos que pensar y ustedes ven las causas más comunes, infecciones, ¿no?, patologías y muchas veces adherencias que pueden causar. Pero en la mayoría de los casos las infecciones son las más causantes de esto, ¿no?, de la obstrucción de la luz que dice de la parte de la trompa. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en la mayoría de los casos en un embarazo ectópico? Primero, tenemos que ver la menorrea, confirmar que hay un embarazo. Posteriormente, muchas veces dice el paciente: yo tengo menstruaciones todos los meses, pero no estoy embarazada. ¿Se hace una prueba de embarazo? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre que sí tenía un embarazo, pero también, posterior a eso, va a resultar un leve dolor, ¿no?, a nivel de fosas ilíacas. Hay que descartar también un examen, ¿no?, que no sea tal vez una infección urinaria, un pólipo renal, o muchas veces puede haber un quiste hemorrágico también, ¿no? Debemos determinar eso. Y muchas veces, como he dicho, en una ecografía, el útero está pequeño, no va a haber un saco gestacional, ¿no? Y muchas veces vamos a encontrar sacos gestacionales en la parte de las trompas. Es muy raro encontrar un saco gestacional con un embrión, pero a veces ocurre. Me ha tocado ver hasta la semana 9-10 encontrar en trompa un saco gestacional con embrión y latido. En la mayoría de los casos no llegamos, obviamente entre las 6 y 7 semanas de eso llegamos a casos, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar nuevamente? ¿No? Pequeño útero al tacto, ¿no?, dolor, molestia, agonicización en caso de que haya una ruptura, o un sangrado en la parte abdominal, ¿no?, cuando el embarazo ectópico se complica. Tenemos dos clasificaciones: un embarazo ectópico que es complicado y no complicado. Complicado significa que hay ruptura, hay sangrado y hay sangrado en cavidad. Y el no complicado significa que no se ha roto y podemos tratar muchas veces medicamentos. Pero en la mayoría de los casos siempre me preguntan: doctor, ¿qué medicamento le puedo dar para tratar el proceso ectópico? En la literatura dice metotrexato, demos y mejoramos para eso. Pero en la práctica les aseguro que la mayoría no llega con un embarazo en trompa, ya llega complicado o llega con un embarazo ya avanzado. Entonces, mucho en la práctica no hacemos el tratamiento médico como dicen los libros, porque la mayoría llega ya con un embarazo complicado o avanzado o roto o con un shock hipovolémico porque ya se rompió hace más de 5 o 6 días y la paciente nunca fue, tomó analgésico, o llega y le hacen un barrido y está con hemoperitoneo, la paciente está taquicárdica, hipotensa, choqueada, y muchas veces apenas llega al hospital y a veces nos toca llegar hasta terapia. Entonces, como le digo, en la práctica es diferente, pero tienen que saber diferenciar, ¿no?, para poder determinar un embarazo ectópico, porque hay algo, es una emergencia, ¿no? Hay urgencias y emergencias, y en este caso es una emergencia.
es hemorrágico. Puede haber clases de embarazo ectópico, como les digo. Hay personas que una semana han estado con un pequeño sangrado a nivel de fibra, pero si es en la parte, como dice más, ovárica, que es en el 95%, el sangrado más profuso es abundante. Y a veces, en horas, esa paciente se puede complicar. Y en la mayoría de las casos, no les piden una beta-HCG cuantitativa. A veces les piden un en orina y sangre negativa. Piden una HCG cuantitativa y van a determinar. O una ecografía. Pero a pesar de que ustedes soliciten y pidan muchas veces que los pacientes no tienen las condiciones. Y no se hace. Siguen con dolor, se van y cuando vuelven complicados. También no es culpa de nosotros, muchas veces es la parte económica. Pero si ustedes van a estar internados en la parte pública, hay condiciones para hacer. A veces en la misma emergencia hay una hora y un ratito ahí pueden hacer un barrido y tenemos el sangrado, ¿no? Y ya nos quitamos más rápido. Lo que vamos a encontrar es abundante sangrado del fondo del saco, ¿no? Muchas veces se confunde con si la paciente no ha tenido una apendicitis. En el posterior derecha vemos como si fuera un plancton, una masa, y a veces la sangre, que ya por mucho tiempo, igual está como si fuera un tejido, coágulo, ¿no? Y conglomerado. Diagnósticos diferenciales, como dijimos al principio, mola, ovarios, miomas, anexitis, podemos encontrar hasta quistes hemorrágicos o misma apendicitis, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál es? La mayoría de los casos es complicado y tenemos que entrar a hacer una laparoscopia exploratoria y revisar dónde es sacado. Vamos a terminar con una salpingectomía, sacando la trompa, muchas veces complicación hasta ovario, una corectomía y terminamos sacando. Y en la mayoría de los casos a veces hay que realizar transfusiones en esta paciente que se puede complicar. Se puede hacer vía ahora laparoscópica, la mayoría ahora todas vía laparoscópica, pero también cuando hay mucho sangrado o es complicado, mejor es la vía biológica, ¿no? Pero también se puede hacer por vía laparoscópica. Ahora vamos a pasar a otro tema más, que es la mola, o también considerado llamado como enfermedad trofoblástica estacional. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar mayormente? Los diferentes tipos de mola, ya sea mola completa, ¿no? Incompleta o parcial. ¿Y a qué nos referimos con esto? La parte trofoblástica mayormente nos va a decir qué es. Son un conjunto de procesos benignos o malignos poco habituales, que mayormente es una proliferación anormal de trofoblastos, o mayormente de la placenta. Hay un aumento, ¿no? Y normalmente que eso lo vamos a ver con una patología de neumomas patéticas, ¿no? Que muchas veces vamos a encontrar en un caso una duplicación de los cromosomas y otra una triplicación. Esa es una que vamos a encontrar dependiendo de que sea una mola parcial completa o una mola incompleta, ¿ya? Y mayormente estos tumores, como dicen, o como se están clasificados trofoblásticos más fundacionales, ¿no? La complicación más grave que va a haber es el coriocarcinoma. Bueno, el coriocarcinoma ya es un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver a diferentes tipos, como ven. Si hay una complicación benigna, como mola, parcial o completa, y también tenemos una maligna, que muchas veces la van a encontrar como en la mola invasora y el famoso coriocarcinoma, que sería lo más grave. La mola, en la mola mayormente lo conocemos como una degeneración hidrópica de la paciente, que vamos a ver tipo como si fueran racimos de pequeñas vesículas que vamos a encontrar, como dicen, ¿no? Y esa degeneración que vamos a encontrar en el hematosa, en la mayoría de las velocidades poriales, es lo que va a abarcar a toda la placenta y el resto ocular. Y la mayoría de los casos, para hacer una diferencia de una mola o un embarazo o un aborto, vamos a ver que la edad gestacional no corrobora con la edad gestacional correcta. Quiere decir que el útero está aumentado mayor, hay un aumento mayor. ¿Por qué? Porque hay un aumento, una hiperplasia de estas vesículas. Entonces, puede ser que pareciera un embarazo de 20 semanas y en realidad
aumento en la parte uterina, ¿no? Un crecimiento proliferativo, ¿sí ven? ¿No? Y todo esto va a hacer que haya una dilatación, aumento en la parte del uterino. ¿Cuál es la frecuencia que puede haber en estos casos? Dice entre 1 a 1000 embarazos. Por experiencia les puedo decir que años antes nosotros teníamos 1 a 2 casos por semana de mola en el hospital. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Años antes no teníamos los hospitales como ustedes ahorita van a ir, los hospitales de segundo nivel, los centros de primer nivel solo existían y los hospitales de tercer nivel. Solo existía aquí la maternidad Maconejo y todo era referencia de todos los centros de primer nivel. No existía la Villa, el Blanco, el Bajío, ¿no? El francés sí, pero ocurría que todos los pacientes llegaban al tercer nivel porque no podían ser tratados en primer nivel, no había internación, tampoco había la forma de resolver estos tipos de casos. Y todo ocurría en la mayoría de la multipra, mujeres de edad avanzada, ¿no? Y recurrencia que puede tener la paciente en una mola, puede volver a tener. Pero ¿cuál era la causa? En la mayoría de los casos, primigenitas añosas, en la mayoría cuál era el déficit o los aportes de folato para tener una mola previa. Y la mayoría sí llegaron bastante. Ahora no se ven muchos casos de mola. En los últimos 5 años, por decirle, yo he visto molas muy rara vez diagnosticadas por ecografía, pero pequeñas. Años antes nos llamaban molas grandes, expulsaban esas vesículas poníamos la ñonera y sacaban, como por decir, hasta 2 o 3 litros, podemos decir, la expulsión, que los pacientes puedan tratar, la inducíamos con sangre, le poníamos oxitocina, hacíamos que elimine, después hacíamos precisamente la eliminación. Ahora, en todos estos últimos 5 años, 6 años, yo no he visto que hagamos, no llegan ya pacientes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, ahora que antes del embarazo o durante el embarazo estamos dando ácido, hierro, ácido fólico, las vitaminas que vienen hasta con DHA. Entonces, eso ha ayudado a que prevenga muchas veces, para mí, los embarazos mola. Pero antes era muy recurrente y ahora yo, en todo este medio año, una mola, pero sujeto a que hacer una extracción y mandar patología. Y la patología salió negativa. ¿Cuál era el subjetivo? ¿Por qué? Por una ecografía. Porque tiene una característica, ¿no? Dice, parecen vesículas, o tormenta de Diego, panel de abeja que se ve en la imagen. Pero a pesar de que vemos esa imagen, no podemos decir, no es mono. Tenemos que pedir todos los estudios, tenemos que pedir todo lo que una paciente sospechosa de mona se tiene que internar y hacer todos los estudios. Que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces muchas veces le da a la madre, el embarazo celular, antecedentes de aborto espontáneo, o en muchos pacientes que tienen mucha náusea o vómito durante las primeras semanas de embarazo, entonces podemos tener. Y sobre todo la dieta, ¿no? Que muchas veces hay personas que no usan. En el fondo uterino, como digo, mayor altura en la parte de va a ser correspondiente obviamente a algo exagerado, que vamos a decir que es una hora, ¿no? Muchas veces en estos casos que vamos a ver, puede evolucionar de una forma normal o, como les digo, puede ser también un aumento exagerado en el tamaño del útero, ¿no? En otros casos que no vamos a palpar partes fetales ni latidos, ¿no? Cardiofetales. Y no se van a confundir, ¿no? Cuando vayan al internado, que escuchen la parte placenta y digan que es total, ¿no? Entonces eso tiene que ver que no va a haber latido cardiofetal. Si bien también el tacto va a aparecer mayormente aumentar el volumen, una desproporción, ¿no? Útero, y también lo que vamos a ver, como obviamente, el aspecto del quinto mes. ¿Qué va a ocurrir? Que no vamos a encontrar, como ven, dice líquido. La hiperemesis de la lírica es más individualmente en esta paciente. ¿Qué quiere decir? Que empieza con una emesis en el embarazo y la hiperemesis significa que hay una alteración hidroelectrolítica. La paciente ya no tolera eso. Va a haber edema, proteinuria muchas veces en esta paciente. Entonces son síntomas que podemos ver y determinar que nos van a llevar a que posiblemente sea
una enfermedad neurálgica o una mola. Si ven, podemos encontrar la completa plástica total, ausencia de tejido embrionario o fetal, solo la placenta y las vesículas guadematosas o fibrogísticas como una mola. Y la otra que es incompleta o parcial, que sí va a haber presencia de un objeto, pero va a estar distorsionado, va a estar, como se dice, mal formado, que no va a llegar, ¿no? Hemorragia, ¿no? Va a haber una toxicidad obviamente, va a haber hipertrofia de la placenta, ¿no? Una atrofia de los pacientes. Y lo más raro que podemos encontrar son los orioadenomas, ¿no? Que son enfermedades o posiblemente problemas de cáncer que pueden llegar a ser. ¿Cuál es el diagnóstico de elección? Aumenta proporcionalmente de ¿en qué caso vamos a ver? Embarazos gemelar, o cuando hay aumento de líquido o el poligrama, o también aumento del feto, ¿no? Cuando hay macrosemia fetal, o parcialmente en pacientes que tienen tumores fetales, hidrocefalia, o embarazos múltiples, ¿no? En la parte clínica del aumento del líquido. Una evolución inmediata, ¿cuál es? La expulsión espontánea, ¿no? Alrededor del cuarto o quinto mes, que es su idea, ¿no? En caso que sea una mola, ¿no? O que solamente sean vesículas y solamente se va a la vesícula, ¿no? La evolución inmediata es la elección de toda la normalidad. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una cardiopatía. Y todo el tejido que se saque se tiene que mandar sí o sí a patología, porque la patología no va a determinar si es algo bueno o es algo malo, ¿no? El pronóstico igual fatal, ya sea para el niño o la madre, dependiendo si determinamos que es una mola completa y nos va a determinar la causa también de esto en la patología. La completa es la causa más frecuente y más grave que vamos a encontrar. No hay tejido embrionario, riesgo de malignidad y el mayor signo que vamos a encontrar es la hiperemia vírica en las primeras semanas del embarazo. ¿Cuál es la causa? Mayormente es la fecundación, como vimos, la duplicación, ¿no? No hay material genético, solo espermatozoide. Este tipo de mola se realiza más por generar un embrión, ¿no? El embarazo puede mostrar un resultado positivo, ¿no? Por la producción de la hormona beta-HCG, pero eso es por el HCG. Entonces, ¿qué va a haber? Hay una duplicación de la ADN del espermatozoide. Y eso es el causa de la hormona completa. Y la que puede ser más agresiva para que llegue a un ¿no? Si ven, la mayoría que nos va a dar el tratamiento específico es la anatomía patológica, dependiendo si vamos a ver si hay pecho por un cuadro, ¿no? O muchas veces si está aumentada la diversidad para que podamos determinar el embarazo, ¿no? O los lugares que vamos a encontrar dependiendo la patología o el patólogo que nos va a decir la causa, ¿no? Si ven ahí arriba las vesículas, ¿no? La vesícula, hay más coágulos, más organizado, y muchas veces hay una placenta, ¿no? Pero va a haber más generación, más aumento de las vesículas, ¿no? Pero no va a haber. Y la completa, ¿qué va a ocurrir? Más hemorragia, más tamaño aumentado excesivo del útero, en la mayoría de los casos puede haber aumento de la presión, puede resultar con una preeclampsia. La hiperemia es más marcada en las primeras semanas del embarazo. Eso le tiene que llamar la atención a una paciente que tiene muchas vómito, hacer eso, ¿no? Y raras veces el paciente que tiene tal vez patología asociada a la hormona o hipertiroidismo, ¿no? En esto vamos a ver los famosos quistes, leucénicos. En la mayoría de los casos, el 90% si son más grandes de lo normal, también la sospecha que nos vaya a dar eso espontáneamente, ¿no? Cuando hay una represión. Entonces, si vemos mayor a 6 centímetros, entonces vamos a tener pecho, ¿no? Síntomas proliferativos o hemorrágicos integrados, ¿no? Y la HCG, que vamos a ver cuantitativa que sea mayor a 100 unidades, ¿no? Quiere decir que va a haber mayor aumento y los quistes que sean más grandes en diámetro nos va a dar la sospecha de esto. El diagnóstico es por la determinación de la beta-HCG. Vamos a encontrar más de 1 a 10 unidades en suero y la ecografía y la imagen como la decide. Parecía una tormenta de nieve o como le llaman panel de abeja que no hace sospecha.
Como les digo, últimamente hemos encontrado embarazos pequeños con estos signos. Respecto a eso, hemos internado a la paciente, le hemos pedido los estudios normales que se necesitan, se le pide la HCG cuantitativa, se le pide una radiografía de tórax por el riesgo de que puede haber una metástasis al pulmón, ¿no? Y la evacuación. Una vez que hacemos la evacuación, la patología nos tiene que decir al final si es o no es una mola. Pero los signos característicos de la imagen no van a decir que sí. Pero la patología no va a confirmar el mismo. Y también los antecedentes, si la paciente tenía muchas náuseas, vómitos, no la primera vez del embarazo, ¿no? O alguna patología de base que tenga. Ahora, la mola incompleta o parcial es la que va a haber una triplicación de cromosomas. ¿Qué va a ocurrir? Si ven ahí en el embarazo molar, la etiología consiste en la fecundación del mismo óvulo o de dos espermatozoides dando lugar a una triploidía, que es la causa, ¿no? Del cariotipo y corpulación triangular. Y mayormente este embrión que va a ocurrir no es compatible con la vida y se reproduce un aborto espontáneo. Vamos a ver en la parte anatómica, malformaciones, malformaciones que muchas veces la causa están mayormente hasta 20 milímetros, y en la parte microscópica las velocidades hidrópicas mayormente están aumentadas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no va a haber necesidad, no va a haber riesgo de tener más o obesidad. ¿Puede ser igual a los abortos? Sí. ¿Por qué? Porque el mismo diagnóstico histológico tenido en un legrado lo vamos a determinar. ¿Puede haber hemorragias? A un principio sí. Un aumento excesivo del útero también. En pacientes con preeclampsia también. Pero estos quistes utéricos o las que hemos encontrado, ¿no? Puede haber una hiperiglesia y más un hipotiroidismo, ¿no? En el caso de esta paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? Igual, lo hacemos de ecografía, lo hacemos también con un plato vesicular, muchas veces con la beta HCG, y dentro del tejido podemos ver muchas veces que podemos encontrar exceso de tejidos como casi 40%. Si bien no es lo mismo la anterior imagen con esto, son diferentes, las vesículas son más pequeñas, ¿no? Y en la mayoría de los casos, el patrón vesicular es que nos va a dar el diagnóstico diferencial. Tratamiento es lo mismo, una evaluación inmediata. Lo podemos hacer por un legrado o por una aspiración, que es lo ideal. Y todo el tejido sí o sí hay que mandarlo a patología para determinar y ver el grado de malignidad, ¿no? Muchas veces podemos hacer una inducción con oxitocina como un par, ¿no? Pero mediante evacuado para que muchas veces la distensión del útero puede hacer que nos haya una hipotonía, una atonía, y lo contrario que necesitamos que vaya poco a poco disminuyendo el volumen del útero, ¿no? Si en estos casos fracasara, como se dice, la evacuación, ¿qué tenemos que hacer? Por lo que no queremos muchas veces, una histerectomía. En estos casos sí tendríamos que hacer una histerectomía en caso que no haya una buena involución del útero. O sea, produciría una atonía. No había contrariedad del útero ni con oxitocina ni medicamentos, y tendríamos que hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un control objetivo para procurar y asegurar una profilaxia diagnóstico precoz antes que sea un policarcinoma, ¿no? Debería ser, como dice, durante un año en toda mujer que haya sido, ¿no?, portadora de una mola vesicular, ya que la malignación mayormente después de 6 años. Y la mayoría de estos pacientes que tienen una pueden tener otra. No significa que el hecho de que tenga una mola, le hacen la evacuación, le hacen los controles, le hacen todos los estudios y sale negativo, no tenga mola, sí puede tener. Y hay una incidencia casi de un 20 o 30%. Entonces, tratamiento que estudiar, realizar la publicación, caso contrario, como dijimos en la última caso, histerectomía, pero en primera instancia un legrado o una aspiración. Y en muchos casos, si nos sale una alteración a nivel de la patología, tratamiento profiláctico, ¿no? El metotrexate muchas veces usamos también para este tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, yo no he visto ningún policarcinoma en todo ese tiempo que teníamos 1 o 2 casos por semana. En la mayoría de los casos no salieron positivos. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer un control de seguimiento. Si ven, semanalmente
hay que hacer HCG cuantitativa y los valores deben ir disminuyendo. Si los valores aumentaran, sí hay riesgo de que haya una complicación ocular. Medir mensualmente por 6 meses al año y posteriormente los estudios recurrentes. Y esa paciente sí o sí tiene que irse con un anticonceptivo, no puede volver a embarazarse. En el caso que pasó eso fue porque el paciente no han usado anticonceptivo. Entonces, controles mensuales, semestrales, anuales y anticonceptivo para esa paciente para prevención de una vuelva a tomar una mujer. Hasta que se detecten, muchas veces dicen los valores normales de la HCG. Y si ven ahí dicen no debemos colocar un DIU, tenemos que darle un tratamiento, como decir, puede ser hormonales o inyectables, pero no podemos colocar un DIU porque no la va a proteger de manera desarrollada. Entonces, examen complementario, los laboratorios de rutina, cuantificar la beta-HCG, un memorama completo que no haya una alteración hegemónicamente para una leucocitosis, pruebas de coagulación que pueda haber alteraciones, pruebas de funciones renales y hepáticas y una radiografía de tórax para ver si la inmunidad exista o no. Vea que si se mantiene elevada, ¿qué pasa? Puede haber riesgo de una mole invasora o urocarcinoma. Puede haber malformación maligna en el útero, ¿no? Muchas veces puede migrar este polio, puede causar, como ven, residuas y causar muchas veces la misma expulsión. Pero lo ideal que es, el resultado es la expulsión de esto para poder prevención. Frecuencia que vamos a encontrar entre 6 a 10, mayormente en personas mujeres jóvenes, y la anatomía protonológica es la que nos va a determinar si la proliferación o no de estos nos va a dar la velocidad de poliomielis o nos va a decir si es un cáncer o no, o un urocarcinoma. ¿Cuáles son los síntomas? Sangrado, aumento del útero, persistencia en el título químico y muchas veces el aumento de las hormonas. En el HCG, el elevado de las unidades mayores míos y mínimos. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, ¿no? Con un legrado, o con una biopsia, o con un aspirado, ¿no? Una anatomía patológica. Muchas veces puede haber todo esto, que es la propagación local, vaginal, metastásica, alejada, hígado, pulmones, tipo de carcinoma, en el caso de urocarcinoma. Y la mayoría que vamos a ver cuando pedimos una radiografía de tórax, imagen característica como monedas apiladas. Eso nos quiere decir que sí hay una metástasis. En caso de bola vamos a encontrar esa imagen característica de monedas apiladas. Profiláctico muchas veces podemos hacerlo en caso de, como ven, ¿no? Podemos hacer utilizante muchas veces, tiene un conocimiento que nos ayuda para este tratamiento profiláctico en caso de ella, ¿no? O tipo de quimioterápico como la de toxina en otro caso. Esa es la primera elección que usamos, ¿no? En caso que sea un riesgo de patología para cáncer.